Mira, te voy a contar algo que nunca pensé que me iba a pasar. Mi nombre es Armando López, tengo 43 años y durante toda mi vida creí que Estados Unidos era solo para gente que quería abandonar su familia por dinero. Yo nunca quise eso. Pero la vida a veces te pone en situaciones que, bueno, ya verás. Nací y crecí en Querétaro. Querétaro. Mi familia siempre ha sido muy unida. Mi papá, mi mamá, mi abuelita María, que es la mamá de mi mamá. Todos vivíamos en la misma casa. ¿Y sabes qué? Nunca me molestó. Al contrario, era hijo único, entonces siempre fui muy consentido, pero también muy responsable. Desde los 16 años empecé a trabajar como ayudante en las obras de construcción. Me levantaba a las 5 de la mañana. Me iba con mi lonche que mi mamá me preparaba. Tortillas calientitas, frijolitos, a veces huevitos con chorizo. Era duro el trabajo, te voy a ser honesto. Pero había algo que me gustaba mucho: la camaradería. Los albañiles siempre tenían historias que contar, chistes, bromas. Y yo aprendía rápido. A los 18 ya era pedreiro oficial. Me sentía orgulloso cuando mi papá les decía a sus compadres: mi Armando ya es pedreiro, ya es todo un hombre trabajador. Pero yo siempre quise más, no por ambición desmedida, sino porque, bueno, uno siempre quiere superarse. Entonces estudié para ser operador de máquinas pesadas. ¿Sabes lo que es manejar una retroexcavadora? Es como tener poder en tus manos. Esas máquinas enormes que pueden mover toneladas de tierra, y tú las controlas con precisión. Me tomó tiempo aprender, pero a los 25 años ya era operador certificado. Los domingos eran sagrados en mi casa. Misa de 11 con toda la familia. Mi abuelita María siempre se ponía su vestido negro más bonito. Mi mamá se peinaba especial. Mi papá se ponía su camisa blanca bien planchadita. Después de misa, comíamos todos juntos. Pozole los domingos, tamales en fechas especiales, mole cuando había celebración. Pero ¿sabes qué era lo que más me gustaba de mi vida en Querétaro? Las tardes en la cantina. No pienses mal, yo no tomo alcohol. Nunca me gustó. Pero iba con mis amigos a La Esperanza, una cantina tradicional que quedaba cerca del centro. Pedía mi Coca-Cola bien fría y nos quedábamos ahí horas, hablando de todo y de nada. De fútbol, del trabajo, de las muchachas bonitas que pasaban por la calle. Había un compadre que se llamaba Raúl. Ya tenía como 50 años y siempre nos contaba historias de cuando era joven. Una vez nos contó que había perdido una apuesta jugando dominó y tuvo que caminar desde la cantina hasta su casa, en calzoncillos. Y lo más chistoso es que su suegra lo vio llegar así y le gritó: «Raúl, por lo menos te hubieras puesto calcetines para no andar completamente desnudo». Nos reíamos tanto que casi me ahogo con mi refresco. Era una vida simple, pero era mi vida. Tenía mi trabajo, mi familia, mis amigos, mi rutina. Los sábados por la noche a veces íbamos al baile del pueblo. Yo nunca fui muy bueno para bailar, pero me gustaba ver a la gente divertirse, escuchar la música, sentir esa calidez de la comunidad. Muchos de mis amigos se fueron yendo poco a poco para Estados Unidos. El Chava se fue primero, después el Memo, después el Toño. Y siempre me decían lo mismo: «Armando, ¿cuándo te vienes? Acá se gana un chingo de dinero. En un año puedes hacer lo que en México tardas 5». Pero yo siempre les respondía igual: «¿Para qué? Si aquí estoy bien, mi familia está aquí, mis amigos están aquí. ¿De qué me sirve el dinero si voy a estar solo y triste?». Porque eso es lo que siempre me decían también, que la gente allá era muy fría, que no había esa calidez mexicana, que la gente no se saludaba en la calle, que no había compadrazgo, que era cada quien con sus problemas. Y yo pensaba: no, eso no es para mí, yo necesito calor humano. Tenía 38 años cuando todo cambió. Mi vida era perfecta, o eso creía yo. Trabajaba operando mi retroexcavadora en una empresa constructora local. Ganaba bien para los estándares de Querétaro, ayudaba con los gastos de la casa y todavía me quedaba para mis gastos personales y para ahorrar un poquito. Los viernes en la noche, cuando llegaba del trabajo, mi mamá siempre tenía preparada agua de Jamaica fresquita y mi cena favorita. Nos sentábamos los 4 en la mesa. Bueno, mi abuelita ya comía más temprano porque se cansaba fácil, pero nosotros 3 platicábamos de todo. Mi papá me contaba de su trabajo en la ferretería, mi mamá me contaba los chismes del barrio. Era feliz, de verdad te lo digo. No tenía muchas ambiciones grandes. Quería seguir ahorrando para tal vez algún día comprar un terrenito y construir mi propia casa, pero sin alejarme mucho de mis papás. Pensaba que iba a encontrar una mujer buena, casarme, tener hijos, y que ellos crecieran con los mismos valores que yo. Pero la vida
La vida a veces tiene otros planes para uno. Si tú también tienes una historia de inmigración que contar, sígueme aquí en Mi Historia Americana. Aquí compartimos las historias reales de latinos que hemos vivido la experiencia de buscar el sueño americano. Porque cada historia es diferente, pero todas tienen algo en común: el valor de dejar todo atrás por la esperanza de algo mejor. ¿Tú también tenías una vida que considerabas perfecta antes de tomar la decisión más difícil de tu vida? Cuéntame en los comentarios cómo era tu día a día antes de ese gran cambio. Todo cambió un martes de septiembre. Era un día normal. Yo había llegado del trabajo como siempre, sucio de tierra, con ganas de ducharme y cenar. Pero cuando entré a la casa, vi a mi mamá llorando en la cocina y a mi abuelita María rezando el rosario en la sala. Mi papá no estaba. ¿Dónde está mi papá?, le pregunté a mi mamá. ¿Y ella? Ella no podía hablar bien del llanto. Se desmayó en la ferretería, me dijo. Lo llevaron al hospital. Me quedé helado. Mi papá siempre había sido un hombre fuerte, trabajador, nunca se enfermaba de nada grave. Corrimos al hospital y ahí el doctor nos explicó que mi papá había tenido una crisis de presión arterial muy fuerte, que necesitaba tratamiento, medicinas caras, estudios, y que era probable que no pudiera seguir trabajando igual que antes. Yo veía a mi papá ahí en la cama del hospital, se veía tan pequeño. Mi papá, que siempre había sido mi héroe, ahí se veía vulnerable. Esa noche no dormí nada. Calculé y recalculé nuestros ahorros, el dinero que yo ganaba, los gastos de la casa, los medicamentos que iba a necesitar mi papá. No alcanzaba. Y lo peor era que si su condición empeoraba, necesitaríamos mucho más dinero. Ahí fue cuando me acordé de todas las veces que mis amigos me habían dicho: Armando, en Estados Unidos en 6 meses puedes hacer lo que aquí haces en 2 años. Por primera vez en mi vida, esa idea no me sonó descabellada. No era ya por ambición, era por necesidad. Era por mi familia. Le dije a mi papá mi plan cuando ya estaba mejor, ya en la casa. Papá, me voy un tiempo a Estados Unidos. Voy a juntar dinero para que tengas una reserva, por si necesitas algo más caro, por si. Mi papá me interrumpió. Hijo, no quiero que hagas eso por mí. Pero yo ya había decidido. No es solo por ti, papá. Es por todos nosotros. Es para estar tranquilo. Busqué al Chava, mi amigo que se había ido 3 años antes. Le hablé por teléfono y le dije: compadre, ¿cómo le hago para irme para allá? Él me explicó todo. El coyote, el dinero que necesitaba, la ruta, los riesgos. Pero Armando, me dijo, ¿estás seguro? Tú siempre dijiste que nunca te vendrías. Las cosas cambiaron, Chava. Tardé 2 meses en organizarlo todo, juntando dinero, hablando con el coyote que me recomendó el Chava, preparando mentalmente a mi familia. Mi mamá lloraba todos los días. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si no te vuelvo a ver? Mi abuelita María me decía: mijito, yo ya estoy muy vieja, a lo mejor cuando regreses ya no me encuentras. Esas palabras me dolían más que cualquier cosa. El día que me fui, mi mamá me preparó un morral con comida para el camino, tacos de frijoles, galletas, una botella grande de agua. Mi papá me abrazó y me dijo: cuídate mucho, hijo, y recuerda que aquí siempre vas a tener tu casa. Mi abuelita me dio su bendición y me colgó un escapulario. Para que la Virgencita te cuide, me dijo. El viaje fue... No quiero ni recordarlo completo, pero te voy a contar lo que más me marcó. Íbamos como 20 personas en una camioneta que parecía que se iba a desbaratar en cualquier momento. El coyote era un tipo flaco, nervioso, que masticaba chicle todo el tiempo y nos gritaba por todo: cállense, no hagan ruido. Si nos para la migra, ustedes no me conocen. Había una señora como de mi edad que iba con su hijo de 15 años. El muchacho se veía asustado y la señora le susurraba: ya casi llegamos, mijo, va a estar bien. Había otro señor ya grande, como de 60 años, que tosía mucho, y varios jóvenes que no pasaban de los 25, todos con la misma cara, mezcla de miedo y esperanza. Lo más feo fue cruzar el desierto caminando. 3 días caminando, durmiendo donde se pudiera, comiendo lo poco que llevábamos. El segundo día se nos acabó el agua y yo pensé: me voy a morir aquí y nunca voy a poder ayudar a mi papá. Pero apareció otro grupo de migrantes que venía de regreso. Sí, de regreso a México porque no habían podido pasar, y compartieron su agua con nosotros. Había momentos en que quería regresar. Una noche, durmiendo en el suelo del desierto, con frío, con sed, escuchando ruidos extraños, pensé: ¿qué estoy haciendo aquí? Mi cama calientita en Querétaro, mi familia, mis amigos. ¿Todo esto vale la pena?
Pero luego me acordaba de mi papá en el hospital y me daba fuerzas para seguir. El muchacho de 15 años se lastimó el pie el tercer día. Se había cortado con una piedra y sangraba mucho. Su mamá estaba desesperada. Por favor, ayúdenme con mi hijo. Entre varios lo cargamos por turnos. Yo me acordé de cuando yo tenía esa edad y mi papá me cuidaba cuando me enfermaba. Ese muchacho me recordó a mí mismo. Cuando finalmente cruzamos y llegamos a Los Ángeles, no podía creer lo que veía. Edificios enormes, carros por todos lados, tanto ruido, tanta gente caminando rápido sin ver a nadie. Era como otro planeta. El chava me fue a recoger a donde el coyote nos dejó. Cuando lo vi, me dio mucho gusto, pero también me sorprendió. Se veía diferente, más serio, como más duro. ¿Cómo estuvo el viaje, compadre?, me preguntó mientras manejábamos por esas avenidas enormes. Difícil, le dije, y él se rió. Eso no es nada comparado con lo que viene. No entendí qué quería decir hasta después. Lo primero que me impactó fue el frío. No frío de temperatura, sino frío de la gente. En el camión donde me subí con el chava, nadie hablaba con nadie. Todos con audífonos, viendo su teléfono como si fueran fantasmas. En Querétaro, si te subías al camión, siempre había alguien que te platicaba algo, que te preguntaba cómo estabas, que te contaba algún chiste. El chava me llevó a un apartamento pequeñito donde vivía con otros 3 mexicanos. Aquí vas a dormir por ahora, me dijo señalando un colchón en la sala. ¿Y cuánto tengo que pagar?, le pregunté. $200 al mes. Yo hice la cuenta rápido en pesos. Era más de lo que pagábamos de todos los gastos de mi casa en Querétaro. Esa primera noche, acostado en ese colchón, escuchando ruidos extraños de la ciudad, extrañando el silencio de mi barrio en Querétaro, pensé, ¿en qué me metí? Llamé a mi casa desde el teléfono del chava. Mi mamá contestó llorando. ¿Cómo estás, hijo? ¿Ya llegaste bien?, le mentí. Le dije que todo estaba perfecto, que la ciudad era bonita, que la gente era amable. No le iba a decir que me sentía perdido y asustado. ¿Tú también tuviste esa primera noche donde te preguntaste si habías tomado la decisión correcta? ¿Cómo te sentiste cuando llegaste a un lugar completamente desconocido? El chava me consiguió trabajo en una empresa de construcción a los 5 días de haber llegado. No va a ser operando máquinas, me dijo. Aquí tienes que empezar de abajo otra vez, como ayudante. Me dolió un poco, después de tantos años siendo operador certificado, pero necesitaba el dinero urgente. El jefe se llamaba Robert, un gringo grande, peludo, que siempre andaba con una gorra sucia y hablaba muy rápido. No entendía ni la mitad de lo que me decía, pero siempre asentía con la cabeza como si entendiera todo. Yes, yes, era lo único que sabía decir. Los primeros días fueron terribles. Me mandaba a hacer cosas y yo no sabía qué quería. Él se desesperaba, yo me desesperaba. Había otro mexicano que trabajaba ahí desde hacía años, se llamaba Esteban, era de Michoacán. Él me ayudó mucho esos primeros días. Mira, Armando, me decía, aquí no importa lo que sabías hacer en México. Aquí eres nuevo, aquí tienes que demostrar otra vez que sabes trabajar. Al principio me molestaba eso, pero después entendí que tenía razón. El trabajo era duro, más duro que en Querétaro. Empezábamos a las 6 de la mañana y terminábamos a las 5 de la tarde. 1 hora para comer, sentados en el suelo o parados, comiendo sándwiches fríos. Yo extrañaba muchísimo la comida calientita que mi mamá me preparaba. Extrañaba sentarme en una mesa como la gente. Extrañaba poder platicar tranquilo con mis compañeros de trabajo, porque aquí era diferente, cada quien con lo suyo. Esteban me explicó, aquí no puedes hacer amistad como en México. La gente viene, trabaja, se va a su casa. No hay tanto, ¿cómo se dice? Tanto convivio. Esa palabra me quedó grabada. No había convivio. Eso era lo que más me hacía falta. Un día pasó algo muy chistoso que al mismo tiempo me hizo sentir muy mal. Estábamos construyendo una banqueta nueva y Robert me pidió que fuera a traer algo que él llamaba shovel. Yo no sabía qué era eso. Entonces me quedé ahí parado, confundido. Él se empezó a desesperar. Hablaba más fuerte, repetía shovel, shovel. Yo seguía sin entender. Esteban se acercó riéndose. Te está pidiendo una pala, Armando. Una pala. Algo tan simple, y yo ahí sintiéndome como un tonto porque no entendía el idioma. Cuando traje la pala, Robert me dijo algo que sí entendí por su tono. Me estaba regañando. Me quedé callado, pero por dentro me sentía humillado. En Querétaro yo era respetado. Era el operador de máquinas que sabía su trabajo. Aquí era el mexicano nuevo que no entiende nada. Los fines de semana eran los peores. En Querétaro, los sábados por la noche salía con mis amigos. Los domingos iba a misa con mi familia. Comíamos todos juntos, platicábamos.
Aquí los sábados me quedaba en el apartamento viendo televisión que no entendía, comiendo comida enlatada, escuchando a mis compañeros de cuarto hablar por teléfono con sus familias en México. Yo también hablaba con mi familia, pero cada llamada era más difícil. Mi mamá siempre me preguntaba, ¿cuándo vienes, hijo? Te extrañamos mucho. Y yo no sabía qué responder. Llevaba un mes trabajando y apenas había podido enviarles muy poco dinero después de pagar mi parte del apartamento, la comida, el transporte. Un domingo me pasó algo que nunca voy a olvidar. Estaba en el apartamento solo. Mis compañeros habían salido. Y yo me puse a llorar. Lloré como no lloraba desde que era niño. No de dolor físico, sino de soledad, de tristeza profunda. Me acordé de mi abuelita María haciendo tortillas por la mañana, del olor a café que llenaba toda la casa, de mi papá viendo las noticias después de cenar. Llamé a mi casa ese domingo. Contestó mi abuelita. ¿Cómo estás, mijito?, me preguntó con su voz tan dulce. Y yo no pude hablar. Se me quebró la voz. Estoy bien, abuelita, logré decir. ¿Seguro, mijito? Te oigo raro. Sí, abuelita, estoy bien. Solo los extraño mucho. Y ella me dijo algo que todavía me da fuerzas. Yo rezo por ti todas las noches, mijito. Le pido a la Virgencita que te cuide y que pronto puedas regresar con nosotros. En el trabajo, Robert se estaba dando cuenta de que yo sabía más de construcción de lo que él pensaba al principio. Un día había un problema con una excavación. La tierra se estaba cayendo y era peligroso seguir trabajando. Los otros trabajadores no sabían qué hacer. Yo me acerqué a Esteban y le dije, «Dile a Robert que necesita hacer un entibado, que así la tierra no se va a caer». Esteban le tradujo. Robert lo hizo y funcionó. Desde ese día, Robert empezó a pedirme mi opinión sobre algunas cosas del trabajo. Claro, siempre a través de Esteban porque yo todavía no hablaba bien inglés, pero yo sentía que poco a poco me estaba ganando un respeto. No era el respeto que tenía en Querétaro, pero era algo. Había un compañero de trabajo que se llamaba Mike, un gringo joven como de 25 años. Al principio no me hablaba para nada, pero un día se lastimó la mano con un clavo y yo tenía alcohol en mi lonchera. Siempre cargaba un botiquín pequeño, costumbre que tenía desde México. Lo ayudé a limpiar la herida y a vendársela. Desde ese día, Mike empezó a ser más amigable conmigo. Me saludaba por las mañanas, a veces compartía su comida conmigo, me enseñaba palabras en inglés. Un día me dijo algo que me marcó mucho. Esteban me tradujo. Mike dice que tú eres diferente a otros mexicanos que han trabajado aquí. Dice que tú sí sabes trabajar bien y que eres buena gente. Me dio gusto, pero también me hizo pensar cómo eran los otros mexicanos que habían trabajado ahí. ¿Por qué tenía esa idea de nosotros? Los días se hacían largos. Me levantaba a las 5 de la mañana, trabajaba todo el día, regresaba cansado al apartamento, cenaba algo rápido, hablaba un ratito con mi familia si había dinero para la llamada, y me acostaba pensando en cuándo podría regresar a casa. Una noche, Esteban y yo nos quedamos platicando después de que se durmieron los otros compañeros. Me contó que él llevaba 8 años en Estados Unidos. ¿8 años?, le pregunté. ¿Y no has podido regresar a México? Me explicó que había regresado una vez, pero que necesitaba seguir trabajando aquí para mantener a sus hijos que estaban estudiando. Es el precio que pagamos, Armando. Cambiamos tiempo con nuestra familia por dinero para nuestra familia. Esa frase me quedó dando vueltas en la cabeza muchos días. ¿Era justo ese intercambio? ¿Era correcto sacrificar el presente con mi familia por un futuro mejor para mi familia? No tenía respuesta entonces. Todavía no la tengo completamente. Tú también has tenido que empezar de cero en un lugar nuevo donde nadie conocía tu experiencia o tus habilidades. ¿Cómo te hiciste respetar profesionalmente siendo el nuevo? Las cosas se complicaron en el trabajo después de 2 meses. Había un supervisor que se llamaba Danny, un tipo flaco, con bigote, que siempre me tenía mala. No sé si era por ser mexicano, o por ser nuevo, o porque simplemente no le caía bien. El caso es que siempre me buscaba problemas. Un viernes por la tarde pasó lo que tenía que pasar. Estábamos terminando de pavimentar una zona del proyecto y Danny me mandó a hacer algo que yo sabía que estaba mal. Le dije a Esteban, dile que si hacemos eso se va a cuartear el pavimento en menos de un mes, que necesitamos echar más cemento ahí. Esteban le tradujo, pero Danny se molestó mucho. Se acercó a mí gritando cosas que no entendía, pero por su cara y su tono sabía que me estaba insultando. Después Esteban me tradujo que me había dicho que aquí él era el supervisor, que yo era solo un ayudante mexicano y que hiciera lo que me decían sin opinar. Esas palabras, solo un ayudante mexicano, me calaron hondo.
Yo sabía que tenía razón sobre el pavimento, pero hice lo que Danny ordenó. Al lunes siguiente, efectivamente, el pavimento ya tenía grietas pequeñas. Robert vino a revisar y se molestó mucho. Danny le echó la culpa a todo el equipo, pero especialmente a los mexicanos. Los mexicanos no saben hacer bien el trabajo, le dijo a Robert. Ahí fue cuando explotó. Me levanté de donde estaba trabajando y me acerqué a Danny. No hablaba bien inglés, pero sabía cómo decir algunas cosas. You wrong, le dije señalando el pavimento. I say no good, you say yes. Now broken. Danny se puso rojo de la rabia y empezó a gritarme más fuerte. Esteban trató de calmar la situación, pero yo ya estaba muy enojado. En Querétaro, cuando alguien me faltaba al respeto, yo sabía defenderme. Aquí me sentía con las manos atadas por el idioma, pero mi dignidad valía más que el trabajo. I no work more with him, le dije a Robert señalando a Danny. Robert nos habló por separado. A mí me preguntó qué había pasado con Esteban traduciendo. Le expliqué todo, que yo había dicho que el pavimento iba a salir mal, que Danny no me había hecho caso, que ahora estaba culpando a los mexicanos por su error. Robert se quedó pensando un rato largo. Al final, Robert me dijo que Danny era supervisor desde hacía muchos años, que él no podía despedirlo por un mexicano que llevaba solo 2 meses trabajando ahí. Pero me dijo, si quieres seguir trabajando aquí, tienes que llevarte bien con Danny. Yo le dije que no podía trabajar con alguien que no me respetaba. Esa tarde me pagaron la semana y me dijeron que ya no regresara. Salí de ahí sintiéndome confundido. Por un lado, orgulloso de haber defendido mi dignidad. Por otro lado, asustado porque necesitaba el trabajo. Esteban salió conmigo y me dijo, Armando, entiendo por qué lo hiciste, pero aquí a veces tenemos que aguantar cosas para poder seguir adelante. Llegué al apartamento y les conté a mis compañeros lo que había pasado. Uno de ellos, que se llamaba Jesús y era de Oaxaca, me dijo, ¿estás loco, Armando? ¿Cómo vas a pelear con un supervisor por tu orgullo? Aquí el orgullo no te da de comer. Sus palabras me dolieron porque sabía que en parte tenía razón. Esa noche llamé a mi casa. Mi papá me preguntó cómo iba todo en el trabajo. Le dije que muy bien, que todo estaba perfecto. No le iba a decir que había perdido el trabajo por defender mi dignidad. Él me contó que se sentía mejor, que ya estaba tomando sus medicinas, que pronto podría regresar a trabajar medio tiempo en la ferretería. Durante 3 semanas busqué trabajo sin encontrar nada. Iba casa por casa de construcción, preguntando si necesitaban trabajadores. Llenaba aplicaciones que no entendía bien. Siempre me preguntaban lo mismo. ¿Tienes experiencia trabajando en Estados Unidos? ¿Hablas inglés? ¿Tienes referencias locales? A todo respondía que no, o que muy poco. El dinero se me estaba acabando. Ya debía 2 semanas de renta del apartamento. Mis compañeros empezaron a presionarme. Armando, consíguete trabajo rápido o te vas a tener que ir del apartamento. Jesús me sugirió que fuera a San Diego. Allá hay más trabajo en construcción. Tengo un primo que te puede ayudar. Fue difícil tomar la decisión de irme de Los Ángeles. El chava me había ayudado mucho, pero no podía mantenerme gratis. No es nada personal, compadre, me dijo. Pero aquí cada quien tiene que resolver lo suyo. Entendía su posición, pero me dolió un poco que no hubiera más. ¿Cómo decir? Más solidaridad entre paisanos. El viaje a San Diego fue en un camión Greyhound. 5 horas viendo paisajes que no conocía, pensando en qué iba a hacer si no encontraba trabajo allá tampoco. Llevaba una mochila con mi poca ropa, mis herramientas de trabajo y como $300 que me quedaban de mis ahorros. El primo de Jesús se llamaba Antonio. Me recibió en su apartamento, pero me dejó claro desde el primer día. Puedes quedarte una semana gratis. Después tienes que pagar renta o conseguir otro lugar. Antonio trabajaba en un restaurante como lavaplatos, hacía turnos de 12 horas. Llegaba a su casa cansadísimo, comía algo y se dormía. Casi no platicábamos. En San Diego hacía más frío que en Los Ángeles. Y no solo el clima, también la actitud de la gente. Me di cuenta de que había más latinos, pero paradójicamente se sentía más hostil para los que recién llegábamos. Como si hubiera una competencia por los trabajos, como si cada nuevo migrante fuera una amenaza para los que ya estaban establecidos. Los primeros días en San Diego fueron los más duros desde que había llegado a Estados Unidos. No conocía a nadie, no sabía dónde buscar trabajo, no entendía cómo moverse en la ciudad. Caminaba cuadras y cuadras buscando lugares de construcción, preguntando si necesitaban trabajadores. Una mañana encontré un grupo de mexicanos que se juntaba en una esquina esperando que llegaran contratistas a buscar trabajadores para el día.
Me uní a ellos. Había como 20 hombres, todos con la misma cara de necesidad, todos esperando que alguien nos diera una oportunidad de trabajar. Ahí conocí a don Refugio, un señor ya mayor, como de 60 años, que llevaba 10 años viniendo a esa esquina. «Mijo», me dijo el primer día, «esto no es fácil. A veces sales con trabajo, a veces te regresas a tu casa sin haber ganado ni un peso, pero hay que tener fe». Don Refugio me enseñó las reglas de esa esquina. Había que llegar antes de las 6 de la mañana para apartar lugar. Los contratistas llegaban entre 6:30 y 7. Siempre escogían primero a los que ya conocían, después a los que se veían más fuertes para el trabajo pesado. «Tú tienes buena pinta para el trabajo», me dijo don Refugio, «pero aquí también importa la suerte». Pasé 5 días parado en esa esquina sin conseguir ni un día de trabajo. Veía cómo llegaban las camionetas, cómo los contratistas señalaban a algunos compañeros, cómo se subían y se iban, dejando al resto de nosotros ahí parados con las manos vacías. Era frustrante y humillante al mismo tiempo. El 6.º día llegó una camioneta blanca y un contratista que hablaba español. Necesitaba 4 hombres para trabajar en demolición. Me señaló a mí y a otros 3. Cuando me subí a esa camioneta sentí un alivio enorme. Por fin iba a ganar algo de dinero. Pero ese día de trabajo me enseñó que las cosas podían ser peores de lo que pensaba. El trabajo era demoler una casa vieja, sin máquinas, todo a mano. 12 horas seguidas rompiendo paredes con martillo, cargando escombro, sin descanso más que para comer un sándwich rápido. Al final del día me pagaron $60. En México, operando mi retroexcavadora, ganaba mejor y trabajaba menos horas. Esa noche, acostado en el sofá de Antonio, hice cuentas. Si conseguía trabajo 2 veces por semana en esa esquina, apenas iba a ganar para sobrevivir. No iba a poder ahorrar nada para enviar a mi familia. Me sentía como que había dado un paso hacia atrás en lugar de hacia adelante. Antonio me veía contar mis pocos dólares y me dijo: «Armando, esto es más difícil de lo que pensabas, ¿verdad?». Le dije que sí. «Mira», me dijo, «yo llevo 3 años aquí y apenas puedo pagar mis gastos. Este no es el país de las oportunidades que nos dijeron. Este es el país donde cambias dignidad por supervivencia». Sus palabras me pegaron duro porque sabía que tenía razón. Pero también sabía que no podía regresar a México con las manos vacías. No después de todo lo que mi familia había invertido en mi viaje, no después de las esperanzas que les había dado. ¿Tú también has tenido esos momentos donde te das cuenta de que la realidad es muy diferente a lo que esperabas? ¿Cómo mantuviste la esperanza cuando todo parecía ir mal? Después de 2 semanas parándome en esa esquina, conseguí trabajo en una empresa de jardinería que se llamaba Green Valley Landscaping. El dueño era un gringo que se llamaba Tom, un hombre ya mayor, calvo, que masticaba tabaco y siempre tenía una gorra de béisbol puesta. No hablaba nada de español, pero tenía un caporal mexicano que se llamaba Rubén. Rubén era de Jalisco, llevaba 15 años trabajando con Tom, y era el que se encargaba de contratar y manejar a todos los trabajadores mexicanos. Era un hombre serio, de pocas palabras, pero justo. Me dijo desde el primer día: «Aquí se trabaja duro, pero se paga bien. Si cumples, no tienes problemas. Si no cumples, te vas». El trabajo consistía en mantener los jardines de casas ricas en Coronado y La Joya. Casas enormes, con jardines que parecían parques, albercas, fuentes de agua. La primera vez que entré a trabajar en una de esas casas, no podía creer lo que veía. En Querétaro, la casa más bonita del barrio era mucho más sencilla que el garaje de esas mansiones. Pero trabajar en jardinería era muy diferente a la construcción. Había que ser más cuidadoso, más delicado. No se trataba solo de fuerza bruta. Había que saber podar, plantar, regar, mantener el pasto perfecto. Yo no sabía nada de eso. En mi casa en Querétaro teníamos un patiecito con algunas plantas, pero nunca me había tocado cuidarlas. El primer día trabajé con un equipo de 5 mexicanos. Había un problema desde el principio. Había mucha competencia y celos entre ellos. Uno se llamaba Salvador, era de Sinaloa, llevaba 5 años trabajando ahí y se creía el jefe de todos los demás. Otro se llamaba Primitivo, era de Guerrero, trabajaba muy rápido pero siempre trataba de quedar mejor que los otros compañeros. Salvador me vio llegar y desde el primer día me hizo sentir como intruso. «¿De dónde vienes?», me preguntó. «De Querétaro», le respondí. «Ah, un chilango», me dijo con desprecio. Le expliqué que Querétaro no era Distrito Federal, pero él siguió tratándome como si fuera de la capital y eso le molestara. El problema era que Salvador tenía miedo de que yo le fuera a quitar su posición.
Él era el que más tiempo llevaba trabajando ahí, el que más confianza tenía con Rubén, el que ganaba un poquito más que los otros. Cuando vio que yo sabía trabajar bien, que aprendía rápido, empezó a ponerme obstáculos. Una mañana estábamos trabajando en una casa en La Joya, con un jardín enorme lleno de rosas. Tom nos había dado instrucciones específicas sobre cómo podar esas rosas sin dañarlas. Yo estaba tratando de hacer mi mejor trabajo, concentrado, cuando Salvador se acercó y me dijo: «No, así no. Vas a echar a perder las rosas y nos van a echar a todos por tu culpa». Me enseñó cómo hacerlo, pero de mala manera, como regañándome enfrente de los otros compañeros. Me sentí humillado, pero me quedé callado porque necesitaba el trabajo. Después me di cuenta de que Salvador me había enseñado mal a propósito. Cuando Tom vino a revisar, las rosas que yo había podado siguiendo las instrucciones de Salvador se veían mal. Tom se molestó y le dijo a Rubén que el trabajo estaba mal hecho. Rubén me llamó aparte y me preguntó qué había pasado. Le expliqué que Salvador me había enseñado así. Rubén frunció el ceño. «Armando, aquí cada quien responde por su trabajo. No me vengas con que otro te dijo cómo hacer las cosas». Esa tarde, cuando terminamos de trabajar, Salvador me dijo riéndose: «Ya te diste cuenta cómo funcionan las cosas aquí, ¿verdad? Si quieres quedarte, tienes que respetar a los que ya estamos establecidos». Sus palabras me enojaron mucho, pero no dije nada. Sabía que si me peleaba con él, iba a perder el trabajo. Primitivo era diferente, pero también problemático. Él no me tenía mala, pero trabajaba tan rápido que hacía quedar mal al resto del equipo. Cortaba el pasto, podaba, regaba todo a una velocidad impresionante. Pero a veces sacrificaba la calidad por la rapidez, y cuando Tom venía a revisar, regañaba a todo el equipo por el trabajo mal hecho. Un día le dije a Primitivo: «Compadre, mejor trabajemos todos al mismo ritmo. Así el trabajo sale mejor». Él me contestó: «Yo trabajo como sé trabajar. Si ustedes no pueden seguirme el paso, ese es su problema». Esa actitud individualista me chocaba mucho. En Querétaro, cuando trabajábamos en equipo, siempre nos cuidábamos entre todos. Lo más difícil era que no podía confiar en mis compañeros. En México, si tenías un problema en el trabajo, sabías que tus compañeros te iban a apoyar. Aquí era cada quien con lo suyo. Si alguien se lastimaba, los demás seguían trabajando como si nada. Si alguien no entendía una instrucción, nadie se tomaba el tiempo de explicarle. Había otro compañero que se llamaba Abundio. Era de Michoacán, un hombre ya grande como de 50 años. Él era más tranquilo, pero tenía una costumbre que me molestaba mucho. Siempre estaba quejándose de México, diciendo que allá no se podía vivir, que allá la gente era floja, que Estados Unidos era mucho mejor. «En México nomás no hay oportunidades», decía Abundio mientras podábamos un jardín. «Aquí por lo menos puedes trabajar y ganar dinero». Yo le contestaba: «Pero en México tienes a tu familia, tienes calor humano, tienes tradiciones». Y él se reía. «¿De qué te sirve el calor humano si no tienes dinero para comer?». Un día pasó algo que me marcó mucho. Estábamos trabajando en una casa donde vivía una familia mexicana que se había hecho rica con un negocio de restaurantes. La señora de la casa salió a hablar con nosotros. Pero en lugar de hablarnos en español, nos hablaba en inglés, como si no supiéramos que ella también era mexicana. Salvador le contestaba en inglés, tratando de quedar bien. Primitivo también le hablaba en inglés, aunque se notaba que no lo hablaba bien. Yo me quedé callado porque no sabía qué hacer. Después, cuando la señora se fue, Abundio me dijo: «¿Viste? Esa señora ya se avergüenza de ser mexicana. Ya se cree gringa». Pero lo que más me molestó fue que mis propios compañeros habían seguido el juego, como si también ellos se avergonzaran de hablar español. Esa actitud me confundía mucho. ¿Por qué teníamos que negar lo que éramos para poder trabajar aquí? Las semanas pasaron y yo seguía sin encontrar mi lugar en ese equipo de trabajo. Salvador me seguía poniendo obstáculos cuando podía. Primitivo seguía trabajando solo para él. Abundio seguía quejándose de México. Y yo me sentía cada vez más solo, incluso trabajando rodeado de mexicanos. Una tarde, mientras regresábamos del trabajo en la camioneta de la empresa, escuché a Salvador hablando por teléfono con su familia en Sinaloa. Le estaba diciendo a su esposa: «Sí, mi amor, aquí todo está muy bien. El trabajo está tranquilo, los compañeros son buena gente». Y yo pensé: ¿cómo puede decir eso después de cómo me trata todos los días? Esa noche, en el apartamento que ya compartía con otros 2 mexicanos en San Diego, reflexioné mucho sobre lo que estaba viviendo. Había venido a Estados Unidos pensando que iba a encontrar mexicanos unidos, apoyándose entre ellos. Pero lo que encontré fue competencia, desconfianza,
gente que había perdido un poco de su identidad tratando de sobrevivir en un país extranjero. ¿Tú también has experimentado esa competencia desleal entre compatriotas cuando todos deberían estar unidos en un país extranjero? ¿Cómo manejas esas situaciones donde tu propia gente no te apoya? Después de 6 meses en San Diego, las cosas no mejoraron con mis compañeros de trabajo. La tensión con Salvador llegó a un punto insoportable. Un día, trabajando en una casa en Coronado, él saboteó mi trabajo a propósito. Desconectó una manguera de riego que yo había instalado correctamente, y cuando Tom vino a revisar, el jardín estaba inundado. Tom se puso furioso y me gritó enfrente de todos. Yo traté de explicar lo que había pasado, pero quien me iba a traducir a Rubén era el mismo Salvador. Obvio que Salvador le dijo a Rubén que yo había hecho mal el trabajo por descuidado. Rubén me advirtió que era mi última oportunidad. Esa noche hablé con mi primo segundo que vivía en Chicago. Se llamaba Mauricio, era hijo de una prima de mi papá. Le conté lo que estaba pasando en San Diego. «Vente para acá, primo», me dijo. «En Chicago hay mucho trabajo en construcción, y aquí el invierno espanta a mucha gente, entonces siempre necesitan trabajadores». La decisión de irme a Chicago no fue fácil, significaba empezar de cero otra vez, en una ciudad que me habían dicho que era muy fría, donde no conocía a casi nadie, pero también significaba alejarme de Salvador y sus problemas. Le dije a Rubén que me iba a ir y él me respondió: «Es tu decisión, Armando. Aquí tienes trabajo si te puedes llevar bien con el equipo». El viaje de San Diego a Chicago fue eterno. 3 días en autobús Greyhound, parando en ciudades que nunca había visto, cruzando desiertos, montañas, llanuras enormes. Llevaba mi mochila con mi ropa, mis herramientas y como $600 que había logrado ahorrar en los meses trabajando en jardinería. Chicago en octubre era algo que yo nunca había experimentado. El frío me calaba hasta los huesos. En Querétaro, cuando hacía frío, era un frío seco que se quitaba con un suéter. Este era un frío húmedo que se metía por toda la ropa y no se quitaba ni adentro de los edificios. Mauricio me recibió en su apartamento en un barrio que se llamaba Pilsen, donde vivían muchos mexicanos. «Aquí vas a estar más cómodo», me dijo. «Es como estar en México, pero con salarios de Estados Unidos». Y tenía razón en parte. Había restaurantes mexicanos, tiendas donde vendían productos de México, música en español sonando en las calles. Pero había algo diferente en los mexicanos de Chicago. Se veían más, ¿cómo explicar?, más endurecidos que los de California. Como si el frío del invierno también hubiera enfriado un poco su corazón. Mauricio me explicó: «Aquí la vida es más difícil, primo. El invierno es muy duro, el trabajo es más pesado, la gente tiene que ser más fuerte para sobrevivir». Los primeros días en Chicago fueron impactantes. Las avenidas enormes, los edificios altísimos, la gente caminando siempre con prisa, tapados hasta los ojos por el frío. Y lo que más me impresionó, nadie se saludaba en la calle. En Querétaro, si caminabas por la calle y te topabas con alguien conocido, te parabas a platicar aunque tuvieras prisa. Aquí la gente pasaba a tu lado como si fueras invisible. Mauricio trabajaba en una fábrica que hacía piezas para carros. Me llevó a conocer el lugar donde él conseguía trabajadores para construcción. Era parecido a la esquina de San Diego, pero aquí los contratistas llegaban en camionetas con calefacción, y nosotros esperábamos afuera en el frío. El primer día que fui a buscar trabajo a esa esquina, pensé que me iba a morir de frío. Eran las 6 de la mañana, todavía estaba oscuro, y había una ventisca que me cortaba la cara como navajazos. Los otros trabajadores que estaban ahí esperando se veían acostumbrados. Tenían ropa especial para el frío, guantes gruesos, gorros que les cubrían toda la cabeza. Yo llevaba solo una chamarra que había comprado en San Diego, que no servía para nada en ese clima. Un señor que se llamaba Don Evaristo, que era de Guanajuato, se dio cuenta de que yo estaba sufriendo. «Muchacho, así te vas a enfermar», me dijo. «Ten, ponte estos guantes». Me prestó unos guantes extra que llevaba. Ese gesto de Don Evaristo me recordó al mexicano solidario que yo conocía. En una ciudad tan fría, donde la gente parecía más dura, él todavía conservaba esa calidez humana. «¿Acabas de llegar?», me preguntó. «Se nota porque todavía no tienes ropa para el frío». Le conté que venía de San Diego. «Ay, muchacho, te va a costar trabajo acostumbrarte, pero se puede. Yo llevo 12 años aquí». Conseguí trabajo ese mismo día con un contratista que se llamaba Jim. Era un gringo grande, con barba roja, que manejaba una camioneta enorme. Necesitaba gente para remodelar una casa en un barrio residencial. «¿Trabajas duro?», me preguntó. «Yes, I work hard», le contesté con el poquito inglés que sabía. El trabajo era demoler una cocina vieja para instalar una nueva.
Trabajo duro, sucio, pero bien pagado. Jim pagaba por día, en efectivo, al final de cada jornada. Eso me gustaba porque podía ir ahorrando día a día. Trabajé con él durante 3 semanas y me di cuenta de que era un patrón justo. No gritaba, no nos trataba mal, nos daba tiempo suficiente para almorzar. Pero lo que más me impactó en Chicago era la soledad. En las tardes, cuando terminaba de trabajar, caminaba por las calles del barrio mexicano, y aunque había gente hablando español, música mexicana, comida mexicana, me sentía solo. Era como estar en México, pero en México falso. En los restaurantes mexicanos, la comida sabía parecido a la de México, but no igual. En las tiendas mexicanas vendían productos mexicanos, pero más caros y no tan frescos. En las calles sonaba música mexicana, pero salía de bocinas, no de gente cantando o tocando guitarra como en las plazas de Querétaro. Los fines de semana eran los peores. Mauricio trabajaba los sábados en la fábrica, entonces yo me quedaba solo en el apartamento. Veía televisión en español, pero eran programas hechos en Estados Unidos para mexicanos que vivían aquí. Tenían algo artificial, como si estuvieran tratando de imitar algo que ya no éramos. Un sábado fui a una plaza que había en el barrio, donde se juntaban familias mexicanas. Había niños jugando, señoras platicando, algunos hombres jugando dominó. Me senté en una banca a observar, tratando de sentir un poquito de esa calidez mexicana que tanto extrañaba. Pero me di cuenta de algo triste. Los papás les hablaban a sus hijos en español, pero los niños les contestaban en inglés. Las mamás trataban de mantener las tradiciones mexicanas, pero sus hijos ya preferían hamburguesas que tacos. Era como ver nuestra cultura desaparecer poco a poco, generación tras generación. Esa noche llamé a mi casa. Mi mamá me contó que mi papá ya se sentía mucho mejor, que había podido regresar a trabajar medio tiempo en la ferretería. ¿Cuándo vienes, hijo?, me preguntó como siempre. Pronto, mamá, le dije como siempre. Pero la verdad es que no sabía cuándo iba a poder regresar. Mi abuelita María se puso al teléfono. Su voz sonaba más débil que antes. ¿Cómo está el frío, mijito?, me preguntó. Le dije que hacía mucho frío, pero que ya me estaba acostumbrando. Cuídate mucho, mijito, no te vayas a enfermar. Después de colgar, me quedé pensando en lo frágil que había sonado mi abuelita. ¿Tú también has sentido esa soledad profunda de estar rodeado de tu propia cultura, pero saber que ya no es igual que en tu país? ¿Cómo lidias con esa nostalgia cuando estás lejos de casa? El trabajo con Jim se terminó después de 3 semanas cuando terminamos la remodelación de la casa. Me pagó bien y me dijo que si tenía otro proyecto me iba a llamar, pero que podían pasar meses antes de que eso pasara. Me quedé otra vez sin trabajo fijo, volviendo a esa esquina en el frío de Chicago, compitiendo con otros mexicanos por trabajos de 1 día o 2 días. Noviembre en Chicago fue brutal. El frío ya no era solo incómodo, era peligroso. Había días que la temperatura bajaba tanto que si no tenías la ropa adecuada te podías enfermar gravemente. Yo había logrado comprar un abrigo más grueso y botas para la nieve, pero aún así sufría mucho esperando trabajo en esa esquina. Don Evaristo se convirtió en mi guía durante esas semanas difíciles. Él conocía a todos los contratistas que llegaban, sabía cuáles pagaban bien y cuáles eran abusivos, cuáles daban trabajo seguro y cuáles eran peligrosos. Mira, Armando, me decía, aquí tienes que aprender a escoger. No todos los trabajos convienen, aunque estés desesperado. Un día llegó un contratista que se llamaba Steve, un tipo flaco, nervioso, que siempre estaba viendo su reloj. Necesitaba 4 hombres para limpiar un edificio que había sido dañado por un incendio. Don Evaristo me advirtió. Ese Steve es medio raro, paga poco y te hace trabajar en condiciones peligrosas. Mejor espérate a otro trabajo. Pero yo llevaba ya 4 días sin trabajar. La renta del apartamento se vencía en 1 semana y necesitaba dinero urgente. Cuando Steve me señaló para subir a su camioneta, yo me subí sin pensarlo 2 veces. Don Evaristo me vio desde la banqueta y nomás movió la cabeza, como diciendo te advertí. El trabajo era efectivamente peligroso. El edificio había sufrido un incendio 2 semanas antes y todavía olía a humo. Teníamos que limpiar escombro, cargar materiales quemados, limpiar hollín de las paredes. Steve nos dio mascarillas baratas que no servían para nada y cuando le pedí una mascarilla mejor, me dijo, con esa está bien, si no te parece te puedes ir. Trabajamos 12 horas seguidas en esas condiciones. Al final del día todos teníamos los ojos rojos, la garganta irritada, la ropa negra de hollín. Steve nos pagó $40 por el día de trabajo. $40 por 12 horas de trabajo peligroso. En México, operando mi retroexcavadora, ganaba mejor proporcionalmente, pero era dinero que necesitaba. Así que regresé al día siguiente y al otro día hasta que terminamos de limpiar todo el edificio.
Una semana trabajando en esas condiciones por $280. Cuando terminé, tenía una tos que no se me quitaba y me dolía el pecho cuando respiraba profundo. Mauricio me vio llegar al apartamento esa noche y se preocupó. «Primo, te ves muy mal. ¿Dónde has estado trabajando?» Le conté del edificio quemado. «Estás loco, Armando. Ese tipo de trabajo te puede enfermar gravemente. Mejor búscate algo más seguro». Pero no había mucho de dónde escoger. Los trabajos seguros los tomaban los mexicanos que ya tenían contactos, que ya se habían establecido. Para los que éramos nuevos, solo quedaban los trabajos que nadie más quería hacer. Trabajos peligrosos, mal pagados, con patrones abusivos. Conseguí trabajo con un contratista que se llamaba Mike. No el Mike buena gente de Los Ángeles. Este era otro Mike, uno gordo y malhumorado que siempre andaba gritando. Necesitaba gente por limpiar casas después de que las remodelaban. Sonaba fácil, pero no lo era. Teníamos que limpiar residuos de pintura, pegamento, polvo de construcción, todo sin las herramientas adecuadas. Mike nos daba trapos viejos, productos de limpieza baratos que no funcionaban bien, y nos presionaba para terminar rápido. Faster, faster, era lo único que sabía decir. El problema era que Mike pagaba por casa terminada, no por horas trabajadas. Entonces, si una casa estaba muy sucia y tardábamos más tiempo, ganábamos menos dinero por hora. Si una casa estaba menos sucia y la terminábamos rápido, ganábamos un poco mejor. Era como una lotería cada día. Trabajé con Mike durante un mes. Algunos días ganaba $60, otros días ganaba $30. No había manera de planear mis gastos porque no sabía cuánto iba a ganar cada semana. Y Mike era muy abusivo. Si no le gustaba cómo había quedado algo, nos hacía repetir todo el trabajo sin pagar extra. Un día, limpiando una casa muy grande en un barrio rico, Mike se molestó porque no habíamos terminado tan rápido como él quería. «Ustedes mexicanos son flojos», nos gritó enfrente de los dueños de la casa. «Siempre buscan la manera de trabajar menos». Esas palabras me dolieron profundamente, pero no dije nada porque necesitaba el trabajo. El invierno se puso peor en diciembre. Había días que la temperatura bajaba tanto que los contratistas no salían a buscar trabajadores. Pasé una semana completa sin trabajar porque se hacía demasiado frío para trabajar afuera. Una semana sin ingresos, gastando los pocos ahorros que tenía solo para comer y pagar el apartamento. Durante esa semana sin trabajo hice cuentas de todo lo que había gastado y todo lo que había ganado since que llegué a Estados Unidos. Los números eran desalentadores. Después de pagar renta, comida, ropa para el frío, transporte, llamadas a mi familia, me quedaba muy poco para ahorrar. En 6 meses en Estados Unidos había logrado enviar a mi familia solo $600. $600 en 6 meses. En Querétaro, operando mi retroexcavadora, no ganaba mucho, pero tampoco gastaba tanto en sobrevivir. Y tenía a mi familia, tenía calidez humana, tenía dignidad en mi trabajo. Una noche en el apartamento, mientras Mauricio trabajaba turno nocturno en la fábrica, me senté a escribir una carta a mi familia. Quería decirles la verdad, que Estados Unidos no era el paraíso que me habían pintado mis amigos, que aquí trabajaba más duro que en México, ganaba poco más que en México, pero gastaba mucho más en vivir. Pero cuando terminé de escribir la carta, la rompí. No podía decirles eso. Ellos tenían esperanzas puestas en mí. Creían que yo estaba progresando, que pronto les iba a poder enviar mucho dinero. ¿Cómo les iba a decir que Beverly estaba sobreviviendo? En lugar de eso, les escribí una carta diciéndoles que todo iba muy bien, que ya tenía trabajo fijo, que pronto les iba a poder enviar más dinero. Les mandé $100 que necesitaba para mi propia comida, pero que sabía que ellos necesitaban más que yo. Cuando llegó enero, el frío se volvió insoportable. Había días que no podía salir del apartamento porque la nieve y el viento hacían imposible caminar en las calles. Y aún así, los pocos trabajos que había los tenías que agarrar como fuera, porque la competencia era feroz entre todos los mexicanos que necesitábamos trabajar. Tú también has tenido esos trabajos donde apenas alcanzas para sobrevivir, donde sientes que estás trabajando más duro pero no progresando. ¿Cómo mantienes la motivación cuando los números no cuadran? El punto de quiebre llegó en febrero. Llevaba casi 8 meses en Estados Unidos, había pasado por 3 ciudades, había trabajado en todo tipo de empleos y me di cuenta de que no estaba progresando. Estaba apenas sobreviviendo. Una noche, después de pasar 2 días sin conseguir trabajo por el frío extremo, tomé la decisión más difícil desde que había llegado. Llamé a mi casa y le dije a mi papá que quería regresar. «Papá, creo que esto no está funcionando como yo pensaba». Mi papá se quedó callado un momento largo. Después me dijo: «Hijo, ¿qué está pasando?».
En tus cartas siempre nos dices que todo está bien. Ahí fue cuando le conté la verdad. Todo lo que había estado guardándome por meses. Le conté de los trabajos peligrosos, de los patrones abusivos, del frío que me calaba hasta los huesos, de la soledad que sentía incluso rodeado de mexicanos, de cómo apenas alcanzaba el dinero para sobrevivir. Papá, pensé que aquí iba a ganar mucho dinero rápido, pero la realidad es muy diferente. Mi papá me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé de contarle todo, me dijo: Hijo, ¿tú crees que yo no sabía que las cosas estaban difíciles? Una madre y un padre siempre saben cuándo su hijo está sufriendo, aunque esté lejos. Esas palabras me pegaron duro. Me di cuenta de que toda mi familia había estado preocupada por mí, pero no me habían presionado. Papá, me quiero regresar. Ya no aguanto más esto, le dije. Y él me contestó algo que no esperaba. Hijo, si tú quieres regresar, aquí tienes tu casa y tu familia que te ama. Pero antes de que tomes esa decisión, quiero que pienses bien si ya intentaste todo lo que podías intentar. Me explicó que él entendía perfectamente por lo que estaba pasando. Mira, Armando, cuando yo era joven también salí de Querétaro. Me fui a trabajar a la Ciudad de México por 2 años. Fue muy duro, muy diferente a lo que esperaba. También quise regresar muchas veces. No sabía esa historia de mi papá. Nunca me la había contado. ¿Y qué hiciste, papá? Me quedé un poco más de tiempo. No porque quisiera quedarme, sino porque quería asegurarme de que había dado todo lo que podía dar. Al final regresé a Querétaro, pero regresé sin esa duda de qué hubiera pasado si me quedaba un poco más. Sus palabras me hicieron reflexionar toda esa noche. ¿Había realmente agotado todas las posibilidades? ¿O me estaba rindiendo demasiado rápido? Había estado enfocado en los problemas, en las dificultades, en todo lo malo que estaba viviendo. Pero, ¿había intentado realmente cambiar mi situación? Mi papá siguió hablando. Hijo, yo no te voy a decir que te quedes o que te regreses. Esa decisión es tuya. Pero lo que sí te voy a decir es que si decides regresar ahora, que sea porque ya intentaste todo, no porque tuviste miedo de intentar más. Me contó que durante esos 2 años en la Ciudad de México, él también había trabajado en empleos mal pagados. También había sentido la frialdad de la gente de la ciudad. También había extrañado a su familia. Pero me dijo, esos 2 años me enseñaron cosas importantes. Me enseñaron que podía sobrevivir lejos de casa. Me enseñaron a valorar lo que tenía en Querétaro. Papá, pero aquí siento que no estoy progresando. Solo estoy sobreviviendo. Y él me dijo, has tratado de buscar algo diferente. Has intentado usar tu experiencia como operador de máquinas. Has buscado en empresas de construcción más grandes. A lo mejor el problema no es Estados Unidos, sino que no has encontrado el lugar correcto para ti. Esa conversación cambió mi perspectiva. Me di cuenta de que había estado aceptando cualquier trabajo que apareciera, sin buscar realmente algo que se ajustara a mi experiencia y habilidades. Había estado sobreviviendo, but no había estado luchando estratégicamente por mejorar mi situación. Papá, ¿tú crees que debería intentar un poco más? Hijo, yo creo que deberías intentar de manera diferente. Si vas a quedarte, hazlo bien. Si vas a regresar, hazlo sabiendo que diste todo lo que tenías. Al día siguiente hablé con Mauricio y le conté de mi conversación con mi papá. Primo, me dijo, yo creo que tu papá tiene razón. Tú tienes experiencia operando máquinas. ¿Por qué no buscas trabajo en eso? Aquí en Chicago hay muchas empresas de construcción grandes que necesitan operadores. Me ayudó a hacer un currículum en inglés, traduciendo mi experiencia en México. Me explicó cómo buscar trabajo en empresas más grandes, no solo trabajos de día en las esquinas. Es diferente, me dijo. Tienes que tocar puertas, llevar tu currículum, hablar con supervisores. Es más tardado, pero puede valer la pena. Decidí darme 3 meses más. 3 meses buscando trabajo de manera diferente, usando mi experiencia, buscando en empresas establecidas. Si en 3 meses no mejoraba mi situación, regresaría a Querétaro sin dudas ni remordimientos. El primer lugar donde fui fue a una empresa que se llamaba Midwest Construction. Era una empresa grande, con oficinas formales, secretarias, supervisores vestidos de traje. Me sentía fuera de lugar con mi ropa de trabajo, pero llevaba mi currículum traducido y mis ganas de intentar algo diferente. La secretaria me preguntó qué necesitaba. Con mi inglés limitado, le expliqué que buscaba trabajo como operador de máquinas. Me dijo que llenara una aplicación y que esperara. 2 horas esperé en esa oficina, viendo pasar gente vestida elegante, sintiéndome como un pez fuera del agua. Finalmente me llamó un supervisor que se llamaba David. Era un hombre como de 40 años,
serio but no antipático. Me preguntó sobre mi experiencia y con la ayuda de un traductor que había en la oficina pude explicarle que había operado retroexcavadoras en México durante muchos años. ¿Tienes licencia americana para operar máquinas?, me preguntó. Le dije que no, pero que tenía mucha experiencia. Necesitas certificarte aquí, me explicó. Pero si realmente sabes operar, te podemos ayudar a conseguir la certificación. Es un proceso que toma como 2 meses. Esa fue la primera vez en 8 meses que alguien me había hablado de crecimiento profesional, de certificaciones, de un proceso para mejorar mi situación. No solo de trabajo inmediato para sobrevivir, sino de construir algo a mediano plazo. Salí de esa oficina con esperanza renovada. David me había dado información sobre cursos de certificación. Me había explicado que si me certificaba, podría ganar mucho mejor dinero operando máquinas para empresas grandes. Era una inversión de tiempo y dinero. But era un plan. Esa noche llamé a mi papá y le conté. ¿Ves, hijo? Eso era lo que necesitabas. No conformarte con cualquier trabajo, sino buscar algo que te sirviera a largo plazo. Su orgullo se sentía a través del teléfono. Padre, le dije, gracias por no dejarme rendir tan fácil. Mi papá me contó más de su experiencia en la Ciudad de México. Al final, hijo, yo regresé a Querétaro, pero regresé siendo un hombre más maduro, más preparado. Esos 2 años difíciles me sirvieron para apreciar lo que tenía aquí, pero también para saber que podía enfrentar situaciones difíciles. Tú también has tenido esos momentos donde alguien de tu familia te ha dado el consejo exacto que necesitabas escuchar. ¿Cómo te ha ayudado la sabiduría de tus padres en momentos difíciles? Decidí quedarme ese año más, pero de manera diferente. En lugar de tomar cualquier trabajo que apareciera, me enfoqué en conseguir mi certificación para operar máquinas pesadas en Estados Unidos. Usé casi todos mis ahorros para pagar el curso, but era una inversión en mi futuro, no solo un gasto de supervivencia. El curso era de lunes a viernes, 4 horas por la mañana. Las tardes las usaba para trabajar con contratistas pequeños, pero ahora era selectivo. Solo trabajos que pagaran decente y me trataran con respeto. Don Evaristo me ayudó mucho durante esos meses, recomendándome con los contratistas buenos que él conocía. Durante esos meses de estudio, conocí a otros inmigrantes de diferentes países. Había un polaco que se llamaba Stanislao, un salvadoreño que se llamaba José, un guatemalteco que se llamaba Miguel. Todos estábamos en la misma situación, tratando de certificarnos para conseguir mejor trabajo. Stanislao llevaba 5 años en Chicago. Me contó que al principio también había trabajado en empleos mal pagados, limpiando oficinas por las noches, cargando cajas en almacenes. Pero, me dijo, yo sabía que eso era temporal. Siempre busqué la manera de mejorar mi situación. Había aprendido inglés rápido, se había certificado en varias áreas y ahora ganaba buen dinero. José, el salvadoreño, tenía una historia más triste. Llevaba 10 años en Estados Unidos, pero nunca había podido establecerse realmente. Trabajaba, ahorraba un poco, pero siempre pasaba algo que lo hacía retroceder. Una enfermedad, un accidente, la pérdida de un trabajo. Es muy difícil salir adelante cuando no tienes papeles, me explicó. Esas conversaciones con otros inmigrantes me hicieron entender algo importante. Estados Unidos no era igual de difícil para todos. Dependía de muchos factores. Tu nivel de educación, tu conocimiento del inglés, si tenías papeles legales, si tenías contactos, si habías llegado con un plan o solo con esperanzas. Yo había llegado solo con esperanzas. Pensé que con trabajar duro era suficiente. Pero trabajar duro era apenas el mínimo. También necesitabas trabajar inteligente, tener un plan, buscar oportunidades de crecimiento, no solo de supervivencia. En mayo conseguí mi certificación. Fue un día muy emocionante para mí. Después de casi un año en Estados Unidos, por fin tenía algo oficial que demostraba mis habilidades. Llamé a mi papá para contarle. «Qué orgullo, hijo», me dijo. «Ahora sí ya tienes algo que nadie te puede quitar». Con mi certificación David de Midwest Construction, me dio trabajo operando una retroexcavadora en un proyecto grande en el centro de Chicago. Era un trabajo de construcción de un edificio de oficinas que iba a durar 6 meses. Por fin iba a ganar un salario decente, trabajando en lo que sabía hacer mejor. El primer día operando esa retroexcavadora en Chicago, me sentí como en casa. La máquina respondía igual que en Querétaro. La tierra se movía igual. El trabajo era el mismo. Pero algo había cambiado en mí. Ya no era el mismo Armando que había llegado tímido y asustado 8 meses antes. Trabajando en ese proyecto me di cuenta de algo importante sobre la vida del inmigrante. Muchos de mis compañeros de trabajo llevaban años en Estados Unidos,
pero seguían viviendo como si fuera temporal. Vivían en apartamentos compartidos, comían solo para sobrevivir, no aprendían inglés, no se certificaban en nada. ¿Por qué vives así?, le pregunté un día a un compañero mexicano que llevaba 7 años en Chicago. Porque en cualquier momento me regreso a México, me contestó. Esto es solo temporal, pero 7 años no sonaban temporales para mí. Sonaban como una vida entera desperdiciada en el limbo. Durante esos meses trabajando en el proyecto, reflexioné mucho sobre lo que significa ser inmigrante. No es solo cambiar de país, es cambiar de identidad. Dejas de ser lo que eras en tu país de origen, tampoco llegas a ser completamente de tu país de destino. Vives en un espacio intermedio que puede ser incómodo pero también liberador. Yo extrañaba muchísimo mi vida en Querétaro. Extrañaba la calidez de mi familia, la familiaridad de mi barrio, la comida de mi mamá, las pláticas en la cantina con mis amigos. Pero también me había acostumbrado a algunas cosas de Estados Unidos. La eficiencia en el trabajo, las oportunidades de crecimiento, la posibilidad de reinventarme. Un día, trabajando en la excavación, me di cuenta de que ya no sentía frío como antes. Mi cuerpo se había adaptado al clima de Chicago. Ya no me sorprendía la frialdad de la gente. Ya no me frustraba tanto no entender todo el inglés. Me había adaptado sin darme cuenta. Pero esa adaptación tenía un precio. Cuando hablaba por teléfono con mi familia, a veces me costaba encontrar las palabras en español para explicar lo que estaba viviendo. Había experiencias que solo se podían entender viviendo aquí, que no se podían traducir a la vida de Querétaro. Los fines de semana, cuando tenía tiempo libre, visitaba el barrio mexicano of Pilsen. Veía familias mexicanas que habían logrado establecerse, que tenían casas, carros, hijos que estudiaban en universidades. Pero también veía familias divididas, niños que ya no hablaban español con sus abuelos, tradiciones que se iban perdiendo generation tras generation. ¿Valía la pena ese sacrificio? No tenía una respuesta clara. Para algunas familias definitivamente sí. Habían logrado darles a sus hijos oportunidades que nunca habrían tenido en México, pero para otras familias el precio había sido muy alto. Habían ganado dinero pero perdido identidad. Mi situación personal había mejorado mucho. Con mi trabajo certificado ya podía enviar dinero decente a mi familia. Ya no solo sobrevivía, sino que empezaba a ahorrar en serio. Pero la pregunta seguía ahí. ¿Esto era lo que realmente quería por mi vida? Una tarde después del trabajo caminé por el centro de Chicago. Esa ciudad enorme, con sus edificios altísimos, sus millones de habitantes, su energía constante. Me sentí muy pequeño. But también parte de algo grande. Había contribuido a construir parte de esa ciudad. Mi trabajo, mi esfuerzo, estaba literalmente en los cimientos de esos edificios. Tú también has vivido esa transformación de adaptarte a un nuevo lugar, pero sintiendo que pierdes parte de quien eras originalmente. ¿Cómo encuentras el equilibrio entre adaptarte y mantener tu identidad? Ahora, después de casi 2 años en Estados Unidos, puedo decir que entiendo algo que no entendía cuando llegué lleno de ilusiones y miedos. La vida del inmigrante no es ni el paraíso que nos pintan ni el infierno que a veces se siente. Es algo mucho más complejo, lleno de matices que solo se entienden viviéndolo. Sí, es cierto que aquí se puede ganar más dinero. Con mi certificación y mi experiencia, ahora gano en una semana lo que en Querétaro ganaba en un mes operando mi retroexcavadora. Logré enviar suficiente dinero a mi familia para que mi papá tuviera una reserva médica, para que mi mamá arreglara algunas cosas de la casa, para que mi abuelita María tuviera sus medicinas. Pero también es cierto que aquí la vida cuesta mucho más. No solo el dinero, también cuesta emocionalmente, espiritualmente, culturalmente. Cambias dinero por tiempo con tu familia. Cambias seguridad económica por seguridad emocional. Cambias oportunidades por raíces. Lo que más me ha impactado de estos casi 2 años es darme cuenta de que muchos inmigrantes nos perdemos en el camino. Venimos con la idea de ganar dinero rápido y regresar. Pero la vida aquí te va absorbiendo poco a poco. Te acostumbras, te estableces, encuentras tu rutina y de pronto han pasado años. Conozco mexicanos que llegaron por 2 años y llevan 15 años aquí. Sus hijos ya crecieron, ya son más americanos que mexicanos. Sus padres en México ya murieron sin volver a verlos. Sus esposas los esperaron al principio, pero después hicieron su propia vida. Ese es el precio más alto del sueño americano. Mi abuelita María murió hace 3 meses. Recibí la llamada un martes por la noche después de regresar del trabajo. Mi mamá lloraba al teléfono. Se fue muy tranquila, hijo. Hasta el final preguntaba por ti. No pude ir a su funeral. No tengo papeles para entrar y salir del país legally. Esa es una herida que voy a cargar siempre.
Ese día entendí algo fundamental sobre la vida de inmigrante. Puedes ganar todo el dinero del mundo, pero no puedes comprar el tiempo que no estuviste con las personas que amas. No puedes comprar los momentos que te perdiste, las conversaciones que no tuviste, los abrazos que no diste. Decidí regresar a Querétaro después de completar mi contrato actual. No porque haya fracasado en Estados Unidos. Al contrario, ahora tengo trabajo estable, certificaciones, experiencia internacional. Regreso porque entendí que el éxito no se mide solo en dinero ganado. Regreso porque quiero estar cerca de mi papá mientras pueda disfrutarlo. Porque quiero cuidar a mi mamá como ella me cuidó a mí. Porque quiero recuperar esas pláticas en la cantina con mis amigos, esos domingos familiares, esa calidez humana que aquí nunca encontré completamente. No me arrepiento de haber venido. Esta experiencia me enseñó cosas valiosas. Me enseñó que soy más fuerte de lo que pensaba, que puedo adaptarme a situaciones difíciles, que puedo empezar de cero cuando es necesario. Me enseñó a valorar lo que tenía en México y que daba por sentado. Pero también me enseñó que el dinero no lo es todo, que una vida digna no se mide solo por cuánto ganas, sino por cómo vives, con quién vives, qué valores conservas en el proceso de buscar mejores oportunidades. He visto inmigrantes que se han vuelto personas que no reconocería su propia familia, duros, calculadores, individualistas, gente que cambió su corazón mexicano, solidario y cálido por un corazón americano, eficiente pero frío. No los juzgo, entiendo por qué pasa, pero yo no quiero que me pase eso. También he visto inmigrantes que han logrado triunfar sin perder su esencia, que han construido businesses exitosos, que han educado a sus hijos en universidades, que han comprado casas, pero que conservan sus valores, su idioma, sus tradiciones. Es posible, pero requiere mucha conciencia y esfuerzo. El problema es que la mayoría de nosotros venimos sin preparación para estos retos emocionales y culturales. Venimos pensando solo en el aspecto económico. Nadie te prepare para la soledad, para los dilemas de identidad, para la presión de abandonar quién eres para encajar en quien necesitas ser. Si tuviera que darle un consejo a alguien que está pensando en inmigrar, le diría: ven con un plan claro. No solo un plan de cómo vas a ganar dinero, sino un plan de cómo vas a conservar tu identidad, cómo vas a mantener contacto real con tu familia, cuánto tiempo máximo vas a estar, qué vas a hacer con lo que aprendas aquí. Y sobre todo le diría: no vengas solo por dinero. Si tu única motivación es ganar más dinero, probablemente te vas a perder en el camino. Ven porque quieres crecimiento personal, porque quieres experiencias nuevas, porque quieres contribuir a algo más grande que tú. El dinero viene como consecuencia, no como objetivo principal. La inmigración no es para todos. Requiere un tipo especial de fortaleza mental y emocional. Requiere estar dispuesto a sacrificar ciertas cosas para ganar otras. Requiere claridad sobre qué estás dispuesto a perder y qué no estás dispuesto a perder nunca. Yo encontré mi límite cuando murió mi abuelita. Ahí supe que había cosas más importantes que el dinero, que había personas más valiosas que las oportunidades, que había momentos que no se repetían, mientras que el dinero siempre se podía volver a ganar. Ahora, preparando mi regreso a Querétaro, me siento diferente. Ya no soy el mismo Armando que salió de allá hace casi 2 años. Soy un Armando que ha visto el mundo, que ha enfrentado adversidades, que ha crecido. Pero sigo siendo mexicano, sigo valorando la familia, sigo creyendo en la importancia del calor humano. Voy a regresar con experiencia internacional, con certificaciones que me van a servir en México, con una perspectiva más amplia del mundo. Pero sobre todo, voy a regresar sabiendo qué es lo que realmente importa en la vida. A todos los inmigrantes que me están escuchando, quiero decirles: su historia es válida, sus sacrificios tienen valor, sus luchas son importantes, pero no olviden nunca de dónde vienen y qué los define como personas. El éxito without identidad no es realmente éxito. Si te gustó mi historia, sígueme aquí en Mi Historia Americana. Aquí compartimos las experiencias reales de latinos que hemos vivido la aventura, el reto, el crecimiento y también el dolor de buscar nuevas oportunidades lejos de casa. Cada historia es diferente, pero todas nos enseñan algo importante sobre lo que significa ser inmigrante. Déjame en los comentarios un mensaje para otros inmigrantes. ¿Qué consejo le darías a alguien que está viviendo algo similar a lo que yo viví? Tu experiencia puede ayudar a alguien más a encontrar su camino.